Hola, buenas, ¿qué tal? En la clase de hoy nosotros vamos a estar estudiando funciones algebraicas. Las funciones las podemos catalogar en dos categorías, como las funciones trascendentales y las funciones algebraicas. Y bueno, hay una tercera que lo podemos denominar funciones por partes, que inclusive podrían ser algebraicas y trascendentales o sencillamente alguna de las dos, pero fracturada, ¿ya? Por ejemplo, que de un intervalo a uno b sea una función determinada, de uno b a uno c sea otra función, etcétera. Porque eso lo sirve para modelar comportamientos, ¿ya? Em, entonces, ¿por qué nosotros estamos estudiando funciones algebraicas? Porque, bueno, primera impresión que nosotros tenemos de función, las funciones sirven para modelar un montón de comportamientos. Esos comportamientos como tal son lo que a nosotros nos interesa durante este curso. Si bien es un curso de cálculo y es matemática como tal, también les interesa la parte de aplicación, la parte de modelamiento, la parte de comportamientos, que es muy bueno en este aspecto y les permite un montón saber modelar comportamientos que tienen la naturaleza. Por ejemplo, eh, hay ecuaciones diferenciales como las ecuaciones de Lorentz que pueden modelar el clima, eventualmente también pueden modelar un cardumen de peces, podríamos modelar quizá un cardumen de peces con un sistema de ecuaciones diferenciales, o eventualmente también podríamos ocupar ecuaciones para modelar el crecimiento bacteriano, el comportamientos logísticos como tal. Y, bueno, comportamiento logístico un poco cómo se comportan las poblaciones libremente en la naturaleza, donde sus condiciones se ven limitadas mediante la reproducción, la cantidad de recursos disponibles. Dentro de esos recursos tienen agua, alimentos, refugio, nichos, interacciones entre especies, etcétera, ¿ya? Hay un montón de ecuaciones diferenciales que, bueno, si uno las resuelve finalmente, esas son funciones que modelan ese comportamiento. Eh, entonces, por esto es que nosotros tenemos este capítulo completo dedicado al estudio de funciones. Y no solamente, también puede ocurrir que haya situaciones donde no tengamos una continuidad como tal de recursos o una continuidad de individuos donde sean cantidades discretas y eso se podría modelar en vez de funciones de variable continua, son funciones de variable discreta. Entre ellos, por ejemplo, tenemos las sucesiones, que va a ser nuestro próximo capítulo a estudiar, ¿ya? Así que eh, la importancia de esto, estudiar funciones, aparte de modelar, es también poder graficar. Entonces vamos a aprender a hacer un análisis geométrico para poder graficar todas las funciones, ¿ya? O al menos funciones algebraicas, que es esta clase. Entonces, como les dije, las funciones pueden ser catalogadas según cómo se componen en operaciones algebraicas o en operaciones trascendentales. En operaciones trascendentales siempre van a tener todo lo que tiene que ver con exponentes, su inversa que sería logaritmos, funciones trigonométricas, etcétera, ¿ya? Dentro de las trigonométricas van a tener seno, coseno, tangente, arco secante, o sea, secante, cosecante, bueno, cotangente se llama la otra. Em, También van a tener las hiperbólicas, pero la hiperbólica nosotros no las vamos a estudiar por el hecho de que modelan comportamientos súper específicos, ¿ya? Así que partamos con un análisis geométrico. Ya como nosotros en la clase pasada estuvimos estudiando composición de funciones y funciones, vamos a ver el comportamiento geométrico de esto. Entonces, análisis geométrico. Entonces, ¿en qué consiste el análisis geométrico? Son transformaciones gráficas que nosotros le vamos a estar haciendo a las funciones recurrentes, o sea, funciones que constantemente nosotros vamos a estar viendo, que son de un tipo y con esto nosotros ya podríamos empezar a representar. Entonces, son transformaciones gráficas o en el plano que que se le realizan a funciones.
Uno de esos análisis geométricos, y de hecho el que vamos a comenzar estudiando, se llama traslación. ¿Ya? Dentro de la traslación, nosotros podemos tener traslación tanto vertical como horizontal. Entonces, el primero que vamos a estar estudiando se conoce como traslación vertical. ¿Ya? Entonces, si nosotros decimos, de hecho, en este caso vamos a escribirlo así. Si f es una función, entonces vamos a denotar la traslación vertical de la siguiente manera. G de x es igual a f de x más c. ¿Ya? Esa es la traslación vertical. Entonces, traslación vertical sería esa. Esto tiene dos casos, siempre. ¿Ya? Uno, si en este caso c es mayor que cero, la gráfica se va a estar desplazando en c unidades hacia arriba. ¿Ya? Entonces, la gráfica se desplaza c unidades arriba. Y también tenemos el caso contrario. Número 2 y voy a copiar esto mismo. Porque si c es menor que cero, la gráfica se traslada en c unidades, pero hacia abajo. Abajo. Ya. Entonces, ¿cómo se vería esto gráficamente? Porque, bueno, estas son transformaciones gráficas. Si nosotros establecemos y es igual a, o y solamente, para generalizar, y tenemos el siguiente plano, x. Ya. Vamos a establecer nuestra primera función. Y esta, por ejemplo, va a ser la función, no sé, f de x. Entonces, si nosotros trasladamos esta función c espacio hacia arriba, significa que toda esta función la vamos a trasladar hacia acá. C espacios. Vamos a copiar esta y la vamos a pegar arriba. Ahí está. Entonces, esta nueva función va a ser esta función que nosotros trasladamos, eh, que sería g de x o g1, que g1 sería f más c. También podríamos hacer lo mismo, podríamos trasladar los c espacios pero hacia abajo. Entonces, si a esto, por ejemplo, llamamos c y a esto lo llamamos, no sé, o esto es un c1, esto lo llamamos a un c2, a esto como tal, a esta función, bueno, voy a aprovechar de escribir eso, el de esta. Esta función la vamos a denominar un g2. G2 es igual a f menos c2. Eso sería. eh, Esa sería la traslación vertical en este aspecto. También tenemos otra, que se llama traslación horizontal. ¿Ya? Y voy a copiar esto mismo porque de hecho es bien similar. Así que solamente le vamos a hacer algunas modificaciones. Miren, copiar. Esta es traslación horizontal. Entonces, ¿en qué consiste la traslación horizontal? Quiero que denoten lo siguiente. Si f es una función, entonces vamos a considerar traslación horizontal a la función g de x es igual a f de x más c. Ahí está la diferencia con la anterior, pero lo vamos a explicar un poquito más en detalle. ¿Ya? Entonces, si c es mayor que cero, la gráfica se desplaza en c unidades, pero a la derecha, o sea, a la izquierda. Por otro lado, si c es menor que cero, se traslada c unidades a la derecha. Y esto tiene sentido, ¿ya? Y lo vamos a explicar. Otra cosa que quiero que noten la diferencia
Cuando nosotros estamos haciendo una traslación vertical, nosotros estamos trasladando la imagen de la función. Es decir, f de x como tal sería la imagen de x, porque f va a f de x. Entonces nosotros estamos trasladando solamente la imagen, el dominio seguiría igual. Por otro lado, aquí nosotros sí estamos afectando el dominio de la función. Para esto vamos a ver un ejemplo, mira. X e Y. Vamos a proponer la siguiente función. Eh, eh, esta, que va a ser f es igual a la raíz de x. ¿Ya? Esto lo vamos a dejar acá. Entonces, nosotros vamos a hacerle una traslación horizontal, pero lo vamos a hacer respecto eh, a la derecha. Entonces, a la derecha significa que tenemos que restarle c a esto. Entonces, ¿qué significa? Que lo vamos a trasladar, no sé, en c espacios hacia acá. Ahí está. Ya. Ese podemos llamarlo G1. Entonces esto sería más C. Ahora, vean, ese G1 sería la raíz de X menos C. Si nosotros encontramos la solución o determinamos el dominio, nosotros decimos, ya, el dominio sería la raíz de alfa para que esto pertenezca a los reales. Entonces alfa tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Ya? En este caso alfa sería X menos C. X menos C tiene que ser mayor o igual que cero. Por lo tanto, X tiene que ser mayor o igual que C. Ese sería el dominio. Ah, entonces sí afectó el dominio. En efecto, de hecho, afectó al dominio. Por eso es que nosotros tenemos una traslación horizontal cuando nosotros estamos restando. Lo mismo en el otro caso. Bueno, este de hecho vamos a dejarlo escrito como f de x menos c. Y en el otro caso, si lo trasladamos acá, vamos a hacerlo un poquito más grande. Ese podemos llamarlo, no sé, menos c. O no sé, c2. No sé, k nomás. Ya, sí, k. Entonces, g2 lo podemos llamar como función de x más k. Entonces lo mismo, si nosotros tenemos la raíz de x más k, significa que x tiene que ser mayor o igual que menos k. Ah, entonces ahí está la traslación. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Ya, entonces con eso ya podemos modelar gran parte de los comportamientos. Por ejemplo, si la función x cuadrado de la siguiente manera, y nosotros queremos representar la función, eh, por dar un ejemplo, g es igual a x cuadrado más 4x más 6. Entonces nos dice, perfecto, ese 6 lo puedo descomponer quedando x cuadrado más 4x más 4 más 2. Que eso sería 6. Eso de acá es un cuadrado de binomio perfecto. Entonces quedaría x más 2 al cuadrado más 2. Entonces fíjense, tienen dos transformaciones. Una les dice, vamos a desplazar horizontalmente hacia la izquierda dos espacios. O sea, va a llegar hasta menos 2. Y tenemos la gráfica de x menos, o sea, x más 2 al cuadrado. Y posteriormente los dice vamos a trasladar dos espacios hacia arriba, que sería s más 2. 2. Y estaría. Esa sería la gráfica de la función x cuadrado más 4x más 6. ¿Ya? Entonces solamente tenemos que saber el comportamiento de esa función, que es la función base que nosotros vamos a tener. Y nosotros vamos a ver una cantidad determinada de funciones base. ¿Ya? Eh, no vamos a ver tantas funciones bases como parece. Porque al final es lo que sobre nosotros vamos a hacer las transformaciones. ¿Ya? Eh, Otra transformación que también podemos hacer es la reflexión. Entonces, la reflexión en este caso se rige casi lo mismo. Entonces, nosotros decimos, si f es una función, entonces, uno, esta, esta reflexión va a ser en torno al eje X. Entonces, se refleja
en torno al eje X, si g de x es igual a menos f de x, ¿ya? Y 2 se refleja en torno a y, al eje y, si, no sé, h, si, vamos a componer la misma. G de x es igual a función de menos x. Esto recuerden que ya nosotros vimos algo acerca de paridad de funciones. Así que la reflexión va de la mano con esto, ¿ya? Así que si nosotros usamos esto de una manera súper general, y acá, x e y. Entonces vamos a tomar la primera función, que voy a hacer de hecho la misma que hicimos arriba, porque creo que funciona bastante bien. Esa es la función f de x. Entonces vamos a hacer su reflexión en torno al eje de las abscisas. Entonces vamos a reflejarle y esta función sería así. Eso podemos llamarlo, no sé, un g de 1 de x es igual a menos f de x. Y con azul vamos a hacer la otra. Voy a hacer la reflexión acá. ¿Ya? Ahí tendríamos entonces un g de 2 de x que sería función de menos x. Esas serían las reflexiones. Eh, También tenemos otro tipo de análisis geométrico, o sea, otro tipo de transformación gráfica, que nosotros la podemos llamar escala o alargamiento y contracción, como nosotros queramos decirlo, ¿ya? Entonces, este es el número 4 y el último, de hecho. Alargamiento y contracción. Entonces, el alargamiento y la contracción se ven, pero en torno también a los ejes. Uno, podemos verlo en torno al eje vertical. Si nosotros decimos que y es igual a f de x, entonces esta función g de x va a ser c por f de x. Ah, vertical porque está afectando a la imagen, en efecto. Esto. Y lo mismo, si c es mayor que 1, entonces f se alarga verticalmente. Si c está entre 0 y 1, entonces f se contrae verticalmente. Ya. También vamos a esbozar esto. Entonces, vamos a tomar un plano chiquito. Ya. Entonces, vamos a usar nuestra primera función, que no sé, por X ya voy a hacer la misma, de hecho, si no voy a complicarme la vida. F. Ya. Entonces, nosotros dijimos que si se multiplica por un término mayor que uno, se alarga verticalmente, es decir, que no afecta al dominio, pero quedaría así respecto a las imágenes. Entonces sería f sub 1, que es igual a c por f, y en este caso c es mayor que 1. Ahora me van a preguntar, ¿qué pasaría si c es 1? Bueno, si c es 1, la función quedaría exactamente igual. Y por otro lado, se va a contraer un f de 2 si es que c está entre 0 y 1. Ese sería lo primero que vamos a hacer, la contracción y el alargamiento, ¿ya? Respecto al eje vertical. También podemos hacerlo respecto al eje horizontal. Dos. Horizontal.
Entonces, si y es igual a f de x, entonces esto va a afectar como tal al dominio. ¿Ya? Esto lo anotamos como g. Y así vamos a seguir anotando eso. G de x va a ser en torno al dominio. Lo mismo. Si c es mayor que 1, esto voy a copiar esto. Entonces, si c es mayor que 1, entonces f se comprime horizontalmente. Por otro lado, si f está entre 0 y 1, f se alarga o expande, de hecho, horizontalmente. Ya. Vamos a tomar un ejemplo para esto. Ya, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Y este acá. Entonces, la primera función que vamos a tomar va a ser la siguiente. Esa va a ser f de x. Entonces, se va a expandir horizontalmente. Así que nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a tener que este va a ser g1 es igual a f de x por c. Si es que c está entre 0 y 1. Y por otro lado, esta función se va a comprimir. Si es que c es mayor que 1. Esto lo voy a escribir acá abajo. Eso como tal serían las transformaciones gráficas que nosotros vamos a estar estudiando, ¿ya? Eh, no hay más transformaciones gráficas que nosotros tengamos que ver, ya que esto, como yo les mencioné, van a ser practicidades que nosotros tenemos para poder graficar, ¿ya? Así que nada, eso, con eso ya nosotros podemos graficar todas las funciones que queramos, según traslación vertical, horizontal, reflexión, alargamiento y contracción, ¿ya? Entonces, dicho eso, ya que nosotros hicimos el análisis geométrico como tal de las funciones, vamos a estar estudiando ahora funciones como tal. ¿Qué tipo de funciones vamos a estar estudiando? Funciones polinomiales. Ya, funciones polinomiales. Ya. Entonces, ¿qué son las funciones polinomiales? Las funciones polinomiales son funciones que se describen mediante polinomios. Entonces, vamos a hacer una pequeña definición. Entonces, sea f una función, decimos que f es una función polinomial si está definida de la siguiente manera. Está definida como f de x es igual a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x cuadrado más a sub 3 por x al cubo más punto 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 más a sub n por x a la n. ¿Ya? Esa va a ser la función polinomial general que nosotros vamos a tomar. De hecho, esa es la función polinomial de grado n. ¿Ya? Entonces, donde n es el grado, tal que n pertenece a los naturales y el 0.
Y aparte, estos coeficientes, los coeficientes de la función polinomial a sub i, pertenecen a los reales para todo i perteneciente. Nosotros ya lo habíamos definido, así que lo vamos a poner a sub n. Ya, ya. Entonces, mediante esto nosotros vamos a estar estudiando las funciones. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la misma estrategia que cuando nosotros estudiamos ecuaciones como tal. Es decir, nosotros estudiamos la ecuación de n grado y finalmente terminamos segmentándolo como la ecuación, eh, una igualdad, ecuación de primer grado, ecuación de segundo grado, de tercero, punto, punto, punto. ¿Ya? Entonces, mediante esto vamos a comenzar a segmentar esto. La primera función que vamos a estar estudiando se conoce como función lineal o función afín, de hecho. Entonces, esta es la función afín. Función afín. ¿Qué nos dice la función afín? La función afín nos dice que esto es una función polinomial de primer grado. Entonces, es una función polinomial de primer grado descrita de la siguiente manera. F de x es igual a sub 0 más a sub 1 por x. ¿Ya? Esto nosotros lo vamos a reescribir de otra manera, que en general sale siempre en los libros. ¿Ya? Si solo si, f de x es igual a mx más n. Es una manera clásica de poder escribirla. Entonces, ¿dónde n es igual a sub 0 y m es igual a sub 1? Solamente hicimos ese pequeño cambio. ¿Por qué? Porque, bueno, en general la bibliografía se maneja de esta manera. Así que si es que toman algún libro, por ejemplo el Stewart o el mismo Thomas, está descrito de esta manera. Y además esto tiene un nombre. Además, m es la pendiente, que es el grado de inclinación de la recta respecto al plano, y n es el interceptor. ¿Ya? ¿Por qué llamamos intercepto esto? Ahí vamos a ver y vamos a ver la relación que tienen como tal con ecuaciones. ¿Ya? Entonces, si es que nosotros graficamos esto, tenemos dos casos respecto a la pendiente. Entonces, respecto a la pendiente, tenemos dos casos. Primer caso, que la pendiente sea mayor que cero, y segundo caso, que la pendiente sea menor que cero. La pendiente tiene que ser mayor que cero y acá la pendiente va a ser menor que cero. Esos van a ser los casos que nosotros vamos a tener. Entonces, mediante esto, vamos a establecer esta pendiente. El intercepto es el punto donde corta la recta. ¿Por qué? Fíjense, respecto al intercepto, nosotros decimos, tenemos una recta vertical. ¿Qué pasaría cuando x es cero? Cuando x es cero, nosotros solamente lo estamos refiriendo al eje de al eje y como tal, al eje de las imágenes. Entonces, si x es igual a cero, entonces esto se convierte en función evaluada en cero, que sería m por cero más n, que esto sería lo mismo que n. ¿Ya? Por eso se llama intercepto. Es decir, n corta al eje de las imágenes. ¿Ya? Ahí está n, el primer puntito. Segundo puntito, la relación respecto a la ecuación. Entonces, si f de x es igual a cero, entonces esto es lo mismo que decir que y es igual a cero. ¿Ya? Entonces, si el eje y es igual a cero, todo esto es igual a cero, significa que vamos a estar parados solamente en este eje, ¿ya? Que es el eje de las preimágenes. Entonces, ¿qué nosotros podemos decir?
Si y es igual a cero, entonces 0 es igual a mx más n. Si y solo si x es igual a menos n sobre m. ¿Ya? ¿Qué es la solución? Entonces, sobre esto nosotros tenemos la solución que es donde corta el eje de las imágenes. O sea, acá vamos a tener una solución eh, que de hecho bueno, está como por acá. Y la otra vamos a decir, bueno, este es el primer caso. Entonces, si m es mayor que cero, vamos a tener lo siguiente. 2. Si m es menor que cero, entonces si y es igual a cero, entonces 0 es igual a menos mx más n. Esto significa que x es igual a n sobre m, ¿ya? Resolviendo la ecuación. Entonces, n sobre m va a estar acá. N sobre m. Y el caso anterior lo mismo. El caso anterior acá va a estar, por ejemplo, que va a estar dentro de los negativos, que va a ser menos n sobre m. Entonces, a partir de esto, nosotros podríamos describir la recta. Ese puntito no quiero eliminar. Ahí sí. A partir de esto, nosotros podríamos describir la recta. Y pongamos que esta recta y n vamos a bajarla un poquito. Por ahí. Pongamos que ahí está. Perfecto. Esa sería la primera función. Entonces sería mx más n es igual a y. La segunda recta iría hacia acá. Ahí está. Segunda recta sería y es igual a menos mx más n. ¿Ya? O sea, esa pendiente sí tiene un cambio significativo. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿cómo calculo la pendiente? Porque la pendiente eventualmente yo la tengo que determinar. Entonces, a partir de esto vamos a hacer un pequeño juego. Determinando la pendiente, vamos a hacer un pequeño juego acá. La verdad que lo voy a copiar. Ya, no importa, voy a copiar esto. No importa que la pendiente sea negativa. Se van a dar cuenta de lo siguiente. Miren, tomamos dos puntos acá. Tomamos un punto x1 y tomamos un punto x2. Por consiguiente, estos van a tener imágenes. Que sería la imagen, el punto evaluado en x1. Y aquí la imagen sería el punto evaluado en x2. Si se fijan acá, esto prácticamente me está describiendo un triángulo rectángulo. Tenemos un ángulo recto. Entonces, ¿cómo yo puedo denotar ese triángulo rectángulo de acá? Esa distancia de acá sería toda esa distancia x2 menos toda esa distancia x1, que me va a quedar solamente ese fragmento de acá. ¿Ya? Entonces, denotando ese triángulo rectángulo, esa variación de acá sería el punto x2 menos el punto x1. O sea, esto de acá nosotros lo podemos denotar como x2 menos x1. En general, esto se le suele llamar un delta de x. ¿Ya? O sea, una variación del eje x. Lo mismo respecto al eje y. Tendríamos toda esa distancia de función x1 menos toda esa distancia de función x2, que me daría ese intervalo chiquito de acá, que también sería un delta de y. ¿Ya? Entonces, ese sería un delta de y. Delta de y es igual a función de x2, o sea, función en x1 menos función en x2. ¿Ya? Si se fijan en este caso, serían las distancias que nosotros tenemos. ¿Ya? Em, entonces, esto tiene un ángulo. Y ahora, ¿cómo yo puedo describir ese ángulo? Mediante una relación trigonométrica, que lo vamos a estar estudiando un poquito más adelante. ¿Ya? Entonces, a partir de esto lo voy a establecer un poquito más abajo. Y bueno, esto tiene una hipotenusa también. Entonces, a partir de esto, podemos decir que esa pendiente está descrito con la relación respecto a ese ángulo. O sea, en este caso solamente tenemos dos distancias, porque esa hipotenusa, a pesar de que podemos saber por teorema de Pitágoras cuánto es, no es muy recomendable.
De hecho, no es práctico como tal, aunque igual se puede hacer, ¿ya? Que se describe mediante el grado de inclinación de esto, ¿ya? El grado de inclinación de esta recta como tal está descrito mediante ese ángulo. La relación tangente me dice que sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto al ángulo, o sea, sería este delta Y, sobre cateto adyacente, o sea, cateto que adyace bajo el ángulo. Eso sería este delta X. Que eso sería lo mismo que decir Y2, o sea, Y sería función evaluada en x1 menos función evaluada en x2 sobre x2 menos x1. Pero el caso que nosotros tomamos es un caso donde la pendiente es negativa, ¿ya? Así que esto nosotros lo podemos reescribir, ¿ya? Toda esta expresión nosotros la podemos reescribir de la siguiente manera, como menos función en x2 menos función en x1 sobre x2 menos x1. Si se fijan solamente factorizamos acá, ¿ya? O sea, reorganizamos. Y ahora sí, nos quedó que esta pendiente como tal, como sabemos que es negativa, podríamos decir entonces que menos m es igual a menos función de x2 menos función de x1 sobre x2 menos x1. Podemos multiplicar por menos 1, por lo tanto nos va a quedar que la pendiente m sería función de x2 menos función de x1 sobre x2 menos x1. Y ahí está como tal descrita. Entonces, de esa manera práctica, nosotros podemos calcular la pendiente tomando dos puntos, solamente en este tipo de rectas. El otro tipo es un poco más complejo, por ejemplo, esto no lo podemos aplicar en una cuadrática o en una cúbica. De hecho, eso requiere un análisis un poquito más profundo, ¿ya? Pero de esa manera nosotros podemos calcular la pendiente. Entonces, si es que esto nosotros lo reemplazamos, reemplazando, de hecho, es más, a partir de esto, podríamos decir lo siguiente. Pongamos que nosotros tengamos solamente dos puntos. Tengamos ese punto x1, ese punto x2, función evaluada en x1, función evaluada en x2. Ese puntito de acá y ese puntito de acá. Y nosotros quisiéramos construir una recta a partir de esos dos puntos, es decir, una recta que pase justamente por acá, así. De hecho, así. ¿Ya? Si nosotros quisiéramos construir esa recta hipotética, ¿cómo nosotros lo podríamos hacer? Podríamos tomar esos dos puntos. Podríamos decir, sí. Entonces, definimos esto que sería y menos un punto. O podríamos igualar pendiente, incluso podríamos tomar un punto intermedio acá. Fíjense, aquí vamos a tomar un punto f cualquiera, ¿ya? F de x. Aquí vamos a tomar x. Podríamos decir que ambas pendientes son iguales, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros aquí podemos hacer un juego geométrico y decir, perfecto, aquí también tenemos un punto, entonces aquí tenemos descrito un triángulo y aquí tenemos descrito otro, ¿ya? Eso lo voy a expresar acá. Miren, voy a representar acá. Un punto x, un punto x1, un punto x2. Función evaluada en x1, que sería nuestro punto inicial. Este punto sería función en x. Este punto sería función en x2. Y tenemos un ángulo alfa. Entonces, ese triángulo, por semejanza, podríamos decir que la pendiente de este triángulo, eh, x1, función de x1 y x, o sea, ese triángulo de acá, porque estoy describiendo, estos son los puntitos como tal, ese triángulo es semejante con el triángulo más grande, ¿ya? Entonces, esto es semejante con el triángulo más grande, que sería x1, función en x2, x2. Si ambas pendientes son iguales, ¿qué nosotros podríamos hacer? Podríamos tomar esa implicancia y el resultado que nosotros tomamos recién. O sea, en este caso decimos función de x menos función de x1 sobre
x menos x1. En el otro caso igual, podríamos decir función de x2 menos función de x1 sobre x2 menos x1, que sería la pendiente de ese. Si se fijan, esto como tal ya lo conocemos. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama m, que sería la pendiente. Entonces, si nosotros multiplicamos por x menos x1, estamos pasando esto hacia el otro lado. Entonces tenemos función de x menos función de x1 es igual a m por x menos x1. Y podríamos pasar sumando función de x1. Entonces esto nos va a quedar función de x es igual a mx más m de x, o sea, más este pase sumando función de x1 menos m de x1. Porque recordemos que la pendiente es un valor, porque tomamos dos puntos conocidos, este es un valor, ese es un valor, entonces el único valor que no conocemos es el valor intermedio. Y esto como tal, que tenemos acá, se llama ecuación de la recta. En general, esta se suele denotar de la siguiente manera. Y menos y1 es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1 por x menos x1. Que es lo mismo que nosotros tenemos acá arriba, ¿ya? Esa es la famosa ecuación de la recta. Ahí está su demostración geométrica. ¿Ya? Entonces, eso. Eso es al menos lo que podemos desglosar de función afín. Que función afín, como les digo, es harto que podemos estar viendo acá. Y en realidad no es esto, no es más. Y ahora quiero representar. ¿Ya? Eh, ya, segunda función que vamos a estar estudiando es la función cuadrática. Y aquí ya sí vamos a empezar a ir un poquito más rápido. 2. Función cuadrática. La función cuadrática, o conocida como función parábola, es una función polinomial de segundo grado. Es una función polinomial de segundo grado. Si una función polinomial de segundo grado se escribe de la siguiente manera. A sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x cuadrado. Esto es lo mismo que nosotros digamos. También lo mismo por nomenclatura. Esto se suele escribir como x cuadrado más bx más c. ¿Ya? Esa es la función eh, polinomial de segundo grado. La voy a destacar con color amarillo. También con color verde. ¿En qué consiste esta? Si a es igual a cero, fíjense que si a es igual a cero, nosotros solamente tendríamos eso, que sería la función afín. Entonces, a este a se le conoce como concavidad. Esto sigue siendo en todo caso los mismos valores. El intercepto, la pendiente, pero este valor de a es lo que cambia las cosas. ¿Ya? Donde a es la concavidad de la función. ¿Qué implica esa concavidad de la función? Un cambio de pendiente. ¿Ya? Entonces, pero esa concavidad es más que nada una consecuencia. ¿Qué es lo que sucede con esto? Esta concavidad determina si es que la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Esto determina si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces, si esta es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, se representa de la siguiente manera. Este es Y, de hecho voy a trazar el eje acá. Y este es X. Ya. Entonces,
Vamos a duplicar esto y vamos a trasladar este hacia acá. Entonces, vamos a tener la función cuadrática. La función cuadrática es de la siguiente manera. Esa sería la función x cuadrado. Si se fijan en este caso, no hay eh, un punto, o podemos establecerlo de la siguiente manera generalizada. Ax cuadrado más bx más c. También podríamos hacer lo mismo por el otro lado, hacia abajo. Esta es cóncava hacia abajo. Y es igual a menos ax cuadrado más bx más c. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Si se fijan, tenemos el comportamiento ya de esta función. Bueno, como spoiler, esta es la función x cuadrado y esta es la función menos x cuadrado. ¿Ya? La gracia de esto es que esto tiene un eje de simetría. Inclusive esto podríamos trasladarlo un poquito más hacia acá, un poquito más hacia acá, para que no sea tan ideal la función. Entonces, en este caso, acá tenemos un valor de una recta constante. ¿Ya? O sea, x es igual a un valor. Y acá igual. X es igual a un valor, que podemos llamarlo alfa 1 y este alfa 2. ¿Ya? Ese valor como tal se conoce como eje de simetría. Entonces, de hecho esto lo voy a poner aquí gorro para diferenciar. A X gorro se le conoce como eje de simetría. ¿Ya? El eje de simetría es bastante simple de determinar, ya que el eje de simetría viene dado de la siguiente manera. X es igual a menos b sobre 2a. ¿De dónde viene eso? Eh, Vamos a hacer la demostración rápida de esto, que es cortito. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos dos soluciones, si existen dos soluciones, x1 y x2, entonces ese eje de simetría, si se fijan, nosotros trazamos la función ahí, ese eje de simetría perfectamente es el punto medio. ¿Ya? Entonces, el punto medio determina el eje de simetría. Es decir, x1 más x2 sobre 2. Ese sería el punto medio. Punto medio. Nosotros esto lo denotamos como x barra. De hecho, aquí tampoco le puse. Ahora sí. Entonces, la primera solución era menos b más la raíz del determinante sobre 2 por a. Más el segundo punto que sería menos b menos la raíz del determinante sobre 2 por a, dividido en 2. Estas son las soluciones. ¿Ya? Entonces, si se fijan, acá como tal, la raíz del determinante menos la raíz del determinante se los va. También tenemos igual denominador, entonces podemos sumar solamente, y esto nos va a quedar menos b, o sea, menos 2b sobre 2a sobre 2. Bueno, eso prácticamente sería lo mismo que decir menos b sobre a, menos b sobre a dividido en 2. Si es una división, ese 2 lo podemos escribir como 2 sobre 1. Entonces, como es una división, esto podemos escribirlo como menos b sobre a por 2 sobre 1 elevado a la menos 1. Solamente ocupando propiedades, ¿ya? Esto sería menos b sobre a por un medio, que esto sería lo mismo que menos b sobre 2a.
Por lo tanto, este punto medio, x barra, sería menos b sobre 2a. Eso me determina el punto medio. Y ahora, ¿qué pasaría en y? En y como tal, nosotros podríamos, porque ya nosotros ya tenemos este eje de simetría. Y ahora, ¿por qué queremos estudiar y? Porque bueno, de hecho, este eje de simetría, este sería la imagen, ¿ya? X barra, o sea, la preimagen. Eso tiene una imagen como tal, que sería la función evaluada en X barra. Y esto como tal se conoce como vértice. Entonces, por lo tanto, el vértice se determina como, entonces, el vértice de una parábola sería menos b sobre 2a y la función evaluada en ese puntito. ¿Ya? Y esto tiene una equivalencia, ¿ya? Esto es lo mismo que decir menos b sobre 2a, menos discriminante sobre 4a. El discriminante sería b cuadrado menos 4c, por ende menos discriminante quedaría 4c menos b cuadrado, dividido en 4a. ¿Ya? Entonces, eh, tarea moral, demuestren que esto es igual a eso. Eso, ya. Esa sería la representación de la función cuadrática. Generalizando esta función, entonces, generalizando, eh, podemos determinar la función potencia par. Potencia de exponente par. Em, entonces, todas estas funciones, como función cuadrática, función a la cuarta, función a la 6, función a la 8, tienen el mismo comportamiento. ¿Ya? Entonces, si es que nosotros lo representamos, x, y. Acá tenemos la función cuadrática. De hecho, vamos a hacer así. Función cuadrática. Posteriormente, podemos tener la función a la cuarta, x a la cuarta. Y así sucesivamente hasta que lleguemos a otra función. ¿Ya? Punto, punto, punto. Hasta que lleguemos a otra función. Este sería x a la 2r. Entonces, como una pequeña observación, si el exponente aumenta, la función se contrae respecto al eje de división, al eje de simetría. Eso, ¿ya? Entonces, a partir de la función cuadrática nosotros podemos estudiar el mismo comportamiento de estas funciones. Por ejemplo, hay una función que se conoce como la función bicuadrática. Es decir, es una función del tipo y es igual a x a la cuarta más, no sé, alfa, x cuadrado más un beta. Esto efectivamente se podría factorizar como x cuadrado más punto 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 por x cuadrado más punto punto punto. ¿Ya? Si se fijan, acá tienen otra ecuación cuadrática y aquí tienen otra. Entonces, eh, pero independiente de lo que logren, esa función siempre va a tener general de soluciones. ¿Ya? Eso, serían las funciones cuadráticas. La otra que vamos a estudiar
sería la función cúbica, ¿ya? Y de la función cúbica vamos a hacer lo mismo. Pero ahora que ya sabemos esto con la función cuadrática, podemos ir un poquito más rápido con la cúbica, porque es menos interesante. Entonces, función cúbica. Entonces, la función cúbica es una función polinomial de grado 3. Ya, que esta vamos a escribirla directamente, como ax al cubo más bx cuadrado más cx más d. ¿Ya? Entonces, esto seguiría siendo lo mismo, el intercepto, la pendiente, la concavidad, y ahora este componente a es distinto, donde este componente a es llamado inflexión o cambio de concavidad. ¿Ya? Eh, esta función nosotros la podemos generalizar también, porque si incrementamos su exponente, esta se apega al eje de las abscisas. Entonces, generalizando, si incrementa su exponente, se acerca al eje de las abscisas. Me falta una C. Entonces, si es que nosotros tenemos esta función, también podemos generalizarla. Ahí, la otra acá. Entonces, si es que nosotros tenemos la función cúbica, vamos a tener la siguiente, que se refleja en torno al origen, ¿ya? X al cubo. Y si se refleja en torno al origen, es una función de tipo impar, ¿ya? Acá tenemos una función como x a la 5. Y aquí podemos tener punto, 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 la siguiente. X a la 2n más 1. Aquí igual. ¿Ya? Esa sería la función cúbica. Como les dije, es una función bien simple, que no tiene mucho que nosotros podamos estudiar. Así que eso. Ya. Em, También tenemos otro tipo de función que se conocen, bueno, ya estudiamos las funciones polinomiales van a tener este mismo comportamiento, eh, pero hay otro tipo de función como la función radical. Entonces, función radical. Se conoce como función radical o función raíz, ¿ya? La función radical se define de la siguiente manera. Entonces, definición. La función radical se define de la siguiente manera. La raíz enésima de un valor tal que tenga un subconjunto, o sea, tenga un dominio dentro de los reales y un recorrido también dentro de los reales. Y aquí vamos a ocupar la otra notación que yo les dije, tal que esto vaya desde x hasta la raíz enésima de x, que esto es lo mismo que decir y. ¿Ya? Entonces, para que los vayamos acostumbrando, ocupé las dos notaciones. Eh, ¿Por qué estoy poniendo raíz enésima? Porque nosotros al estudiar raíces lo encontramos con dos casos. Si es que o sea, el índice es par o el índice es impar. Entonces, depende si el, depende de la variedad del índice, mejor dicho. O si el índice
entre paréntesis n, es par o impar. Según esto, su dominio varía. ¿Ya? Entonces, podemos tener si es que es par o impar. La representación es bien básica. Hay muchas variaciones de esto, pero en general las representaciones clásicas son dos. Uno, eh, un índice par. Índice par. Y la segunda, que la voy a representar así. X e Y. Índice impar. Entonces, la primera representación, que la voy a hacer con verde, va a ser esta. Esa va a ser con índice par, o sea, 2n raíz de x, que va a ser esta. Por otra parte, si es que tiene un índice par, lo vamos a representar así. Va a ser la misma, pero reflejada en torno al origen. Si tiene índice impar, o sea, sería 2n más 1 raíz de x. Ya. Eso solamente sería esta función. La verdad es que respecto al dominio, el recorrido, todo ese trabajo ya tienen que procesarlo un poco ustedes. Como les digo, acá tiene que ser mayor o igual que cero. Acá admiten todos los reales, entonces ya tienen los dominios. ¿Ya? Y el recorrido, bueno, gráficamente están viendo el recorrido, que es otra manera de poder ver el recorrido, mediante la gráfica. ¿Ya? En este caso va desde cero, incluyendo hasta infinito positivo, y en este caso perfectamente podría dar todos los reales. ¿Ya? Y recordando que, bueno, estos como son casos especiales de las funciones potencia, tienen básicamente el mismo comportamiento. ¿Ya? A partir de esta, nosotros recordamos que teníamos un caso especial de raíz que conocíamos como valor absoluto. Entonces, función valor absoluto. Ya, entonces, vamos a definir esta función. Si f es función valor absoluto, se define de la siguiente manera. El valor absoluto iría desde los reales hacia los reales positivos y el cero. Tal que este sería x, el valor absoluto de x, que sería lo mismo que y. ¿Ya? Gráficamente esto también se ve simple. Entonces, gráficamente, x e y. Vamos a ocupar otro, ese. Ese se vería así. ¿Qué implicancias tiene esta? Esto tiene una relación estrecha con una función que se conoce como la función signo. ¿Ya? Entonces, donde la función signo de x eh, solo arroja el valor, o sea, solo arroja el signo de la función. O sea, en realidad arroja si es que es menos uno a uno, pero eh, esto se puede escribir como la base canónica, pero en fin, ¿ya? El valor absoluto de x lo podemos escribir como x por la función signo de x, ¿ya? Entonces, si x es negativo y la función signo, en este caso lo daría que es menos uno a uno, un menos uno a uno. Si este es positivo, este lo daría positivo.
más por más es más. Si este es negativo, eso también lo daría negativo, ¿ya? Así que sí estaría cumpliendo con el valor absoluto, ¿ya? O también se puede definir de la siguiente manera, como valor absoluto por el signo de x es igual a x. También se puede hacer eso. Entonces, a partir de esto nosotros podríamos despejar. Entonces podríamos decir que la función signo de x es lo mismo que decir valor absoluto de x sobre x, despejando acá, o en la otra expresión, x sobre el valor absoluto de x. ¿Ya? Donde esto solamente me va a arrojar la magnitud, esa sería la magnitud con el signo. Eh, Formalmente, ¿cómo se vería esto? O sea, gráficamente. Creo que voy a copiar. No, esa era otra. Creo que esto es un poquito más para acá. Ya. Entonces, esta función puede adquirir el valor de uno o de menos uno. Aquí va a ser uno o va a ser menos uno. Y yo voy a hacer. Así se ve la función signo. ¿Ya? Eh, X, Y. Eh, bueno, y lo mismo, si es que ustedes quisieran definirlo con esto, tendrían que decir formalmente el signo de la función, se escribe como SGN, sería uno si x es mayor que cero o menos uno si es que x es menor que cero. ¿Ya? Es decir, pueden hacerlo así o pueden hacerlo así mismo. Esto está definido por partes. Eh, el signo iría desde los reales hacia menos uno u uno si es que x va hacia signo de x, es decir, y. ¿Ya? Esto es súper importante. Eh, Hay una función que se llama la función escalar unitario, o también se le conoce la función de Heaviside. Así que, nada, investiguen como tal la relación que tiene la función signo con la función de Heaviside. Y ahí se van a dar cuenta de algo súper importante. La función de Heaviside es súper, súper, súper importante en todo, en telecomunicaciones, en señales y sistemas, en electricidad como tal, en electrónica analógica, electrónica digital incluso. Porque de hecho, esto ya aparece básicamente con puertas lógicas. ¿Ya? Las compuertas lógicas que hay desde cero hasta uno. Pero la función Heaviside es súper importante y tiene una implicancia en todo lo que vamos a ver. ¿Ya? O sea, no sé si directamente, pero está. ¿Ya? Entonces, a partir de la función, ya estudiamos básicamente casi todas las funciones. Estudiamos las funciones polinomiales, las funciones radicales, la función valor absoluto, en consecuencia surgió la función signo. Y hay otro tipo de funciones que son más difíciles de comprender, que se llaman las funciones o sea, las funciones racionales. Y a este le vamos a dar un trato especial. La función racional es una función que se compone con el cociente entre dos polinomios. Entonces, consideramos f una función. Entonces, decimos que f es una función racional si está definida como el cociente entre dos polinomios.
Entonces, si es que nosotros decimos que tenemos esta función f de x, podemos componerla como el cociente entre dos polinomios, o sea, a sub n por x a la n más a sub n menos uno por x a la n menos uno más punto 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 más a sub uno por x más a sub cero. Lo mismo, otro polinomio acá abajo, a sub b sub n menos uno por x a la n menos uno más punto 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 más b sub uno por x más b sub cero. Ahí tenemos el cociente entre dos polinomios, ¿ya? Entonces, ¿dónde n pertenece a los naturales con el cero y los coeficientes a sub n, b sub n pertenecen a los reales? Y además, eh, este polinomio de abajo, o sea, b sub n por x a la n más b sub n menos uno por x a la n menos uno más punto 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 más b sub uno por x más b sub cero tiene que ser distinto de cero. Eso. Entonces, gráficamente esta función es súper complicada de representar. No es como la función raíz, la función valor absoluto, las funciones potencia, etcétera. Gráficamente esta función, que son las funciones racionales, son muy complicadas de representar porque depende un montón del polinomio que está arriba y del polinomio que está abajo. Todo depende de eso. Es súper complicado de representar, ¿ya? Eh, yo les voy a presentar tres casos comunes, ¿ya? Pero fuera de eso, en realidad va a depender mucho, mucho, mucho de la función. Porque estas funciones racionales pueden tener asíntota oblicua, asíntota horizontal, asíntota vertical, y eso me va a condicionar completamente cómo se va a comportar la función, ¿ya? Son muy raras igual las formas que tienen, así que más que nada eso. Casos comunes. Pero como les digo, esto es una intuición solamente, así que guiarse por esto está bien cuando encontremos el caso. Cuando no, bueno, vamos a tener que empezar a ocupar más herramientas que vamos a adquirir más adelante. Porque representar, como les digo, representar este tipo de funciones no solamente nos basta con el análisis geométrico. Hay que hacer más trabajo. Hay que aplicar límites para encontrar asíntotas, hay que aplicar derivadas para estudiar su comportamiento, etcétera. ¿Ya? Entonces, algunos casos comunes que yo les puedo presentar sería, voy a copiar ese, acá, X, Y, 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 X, X. Entonces, primera función va a ser de este tipo. Ahora le voy a poner color. Esa va a ser la primera función. Lo voy a anotar con Y. En este caso se describe de la forma a sub 0 sobre b sub 0 por x. O sea, b sub 1 por x. No b sub 0 más b sub 1 por x. Esa es la primera forma que vamos a tener. No, este es 0, sí. No solamente tenemos entonces este caso. El segundo caso que podríamos tener eh, podría ser la gaussiana. Esa función es del siguiente tipo. A sub 0 sobre b sub 0 más b sub 1. Este es b sub 2 por x cuadrado. Fíjense que lo estoy describiendo a partir del polinomio, ¿ya? Esta función gaussiana es bastante interesante, la verdad,
porque describe comportamientos estadísticos. La tercera inclusive puede ser aquí, algunas variaciones. Esta. Ahí, acá como asíntotas, podemos tener una acá. Y lo vamos a describir con S. Podemos tener S ahí. No creo que no le favoreció mucho. Vamos con un color dorado. S ahí, S ahí. Y aquí inclusive puede tener un corte acá. Y estas son las soluciones generales, x1 y x2. Entonces esto se puede representar de la siguiente manera. Y es igual a sub 0 sobre b sub 0 más b sub 1 por x más b sub 2 por x cuadrado. Donde estas son las soluciones de abajito, ¿ya? Porque son asíntotas, o sea, no puede tomar esos valores porque si no se indetermina. Entonces, más que nada, esos son como algunos casos comunes que tenemos de estas funciones. Como les digo, depende mucho del caso a caso. Y no es como que yo les pueda decir, este son los únicos que tienen. No, hay un montón de funciones racionales. Tienen un montón de formas. Inclusive hay unas que tienen 8 9 asíntotas, asíntotas oblicuos también pueden tener. Inclusive hay funciones que son de este tipo. eh, que tienen una asíntota acá. Son así. ¿Ya? Entonces, depende mucho del caso. Ahora, eh, ¿por qué nosotros estamos explicando funciones y por qué la clase dura tanto? Eh, la clase dura tanto porque tenemos que explicar todos estos conceptos, ¿ya? Porque la otra clase vamos a explicar funciones trascendentales. Y lo otro es que vamos a ver aplicaciones, ¿ya? Entonces, aplicación. Y esto es bien cortito. La verdad que le estoy poniendo este margen. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que estas funciones sirven para modelar o sea, las funciones modelan comportamientos donde estos modelos se proponen a partir de investigación, se proponen a partir de investigación, y y los datos o la base de datos que nosotros tengamos son valores recolectados a partir de un experimento. Son valores experimentales. O sea, cosas que nosotros podemos medir. Por ejemplo, si es que nosotros estamos haciendo o estamos agregando base a un ácido y queremos ver cómo cambia la curva pH, podemos poner perfectamente, bueno, si es que lo hacemos con un papel pH vamos a estar un poco al ojo, ¿ya? Ahora, si es que la curva de viraje igual es muy chiquitita, por ejemplo, de 2 magnitudes pH, igual podemos hacerlo con un papel pH que sea más sensible a eso, cosa que lo diga 2,1, 2,2, pero igual estamos un poco al ojo, ¿ya? Podríamos ir tomando fotos y después corroborar. Ahí tenemos datos, por ejemplo, un experimento. O podríamos poner, por ejemplo, un potenciómetro. Un potenciómetro como tal me va a medir esto mediante celda, ¿ya? Entonces, ese es un ejemplo en química. En física, por ejemplo, podemos medir ciertas magnitudes. Tiempo, distancia, longitud, eh, temperatura como tal, etcétera. Cantidad de masa. Y ahí nosotros podemos ver qué es lo que nosotros queremos medir según este modelo. Eh, ¿Cuál es la gracia de esta aplicación? Este ajuste, este ajuste de datos al modelo se hace por aproximación por mínimos cuadrados.
Esto lo vamos a ver en métodos numéricos, ya cuando em, cuadrados. Eso lo vamos a ver en métodos numéricos como tal y un poquito en estadística. Entonces, donde el coeficiente de determinación, que es lo que se conoce como R cuadrado y en general se suele usar en Excel, es el indicador es el indicador de aproximación al modelo. Y si nosotros tomamos R cuadrado porcentual, o sea, por 100%, estaríamos viendo qué tanto se ajusta el modelo. ¿Ya? Hay diferentes modelos, ¿ya? Aquí yo voy a presentar tres nomás. Uno, el modelo lineal. El modelo lineal es de la forma x es igual a x más b. Dos, el modelo logarítmico. El modelo logarítmico es un ajuste del exponencial. Es de la forma y es igual a más b por logaritmo natural de x. ¿Ya? Esto en general se suele ajustar de la siguiente manera. A b elevado a x. ¿Ya? Esto suele modelar comportamientos de poblaciones, temperaturas, cinética como tal, porque hay modelos cinéticos de reactores que se modelan con esto. Número 3, podemos tener un modelo logístico. Este es clave. De hecho, hay un libro acá que lo voy a dejar en la descripción por si es que lo quieren adquirir, que se llama Modelando fenómenos de evolución, que es de Pedro Gajardo. Es un libro que es muy bueno. También hay otro que se llama Modelando situaciones educativas. Son dos libros que son muy buenos, en especial el de Modelando situaciones de evolución, ya que no solamente ocupa este tipo de matemáticas, sino ocupa un poquito más y puede modelar, por ejemplo, cardúmenes de peces o el comportamiento que tienen algunos tipos de hongos respecto al crecimiento de su población. Es un libro de didáctica que es muy bueno, que podría leer incluso, y no sé, a mí me gustó el libro, está bueno. ¿Ya? El modelo logístico es de la forma y es igual a c sobre uno más a por Euler elevado a menos bx. ¿Ya? Todos estos son modelos que uno ocupa en general para ajustar datos. Estos modelos en general, observación, esto suele hacerse con calculadora. Les voy a enseñar cómo, como una aplicación. ¿Ya? Eh, y también les voy a dar algunos modelos conocidos. ¿Ya? Primero, la ley de enfriamiento de Newton, o la conducción del calor. La temperatura dependiente del tiempo es igual a por E a la K por T más una temperatura inicial, ¿ya? Donde esa A como tal va a ser una constante que va a ser propio del material o del entorno que estemos tomando, que va a hacer que se enfríe o va a hacer que se caliente un poquito más el material con el que estemos. Y esa K es propia del material que también estamos usando, o puede ser del agua, puede ser de metal, etcétera. También tienen modelos de crecimiento y decaimiento exponencial, crecimiento o decaimiento. NDT es igual a n sub 0 por Euler a la menos lambda t, donde lambda es la constante de decaimiento, ¿ya? Y en este caso sería lo inicial que tengamos nosotros cuando t es igual a 0, ¿ya? Eh, También tenemos el modelo de Malthus. Modelo de Malthus. El modelo de Malthus sirve para modelar poblaciones como tal, ¿ya? N sub t es igual a k
por n sub 0 por R a la RT dividido en K más n sub 0 por R a la RT menos 1. Donde K como tal, acá, donde K estaría siendo la capacidad de carga que tiene el sistema y R la constante poblacional, ¿ya? El modelo de Malthus en general describe una sigmoide, ¿ya? Donde crece la población y finalmente se termina estancando, ¿ya? Donde K es la capacidad de carga que tiene esa población, o sea, no van a crecer más de eso. Y bueno, aquí ustedes pueden determinar el tiempo donde la población alcance la mitad, ¿ya? Eh, Como un dato, el humano es capaz de modificar su capacidad de carga, así que no está descrito por este modelo. Pero sí algunas especies pueden describirse con este modelo, ¿ya? También tenemos aplicación en economía, por ejemplo, el consumo keynesiano. Entonces, la ley del consumidor y el productor se pueden modelar como la renta, o sea, el capital es igual al capital inicial, más la constante de inversión por la resta disponible, ¿ya? Consumo keynesiano es una aplicación de economía lineal, ¿ya? Entonces, en general siempre explican lo mismo. Eh, Tienen la teoría neoclásica del consumidor y productor, donde el productor exige el precio, el consumidor quiere que lo baje hasta encontrar un punto de equilibrio. Ahí está la unidad marginal, etcétera. ¿Ya? Es una economía súper ideal que, bueno. Y también tenemos la cinética enzimática, que se conoce como el modelo de Michael Menten. Menten, que se describe de la forma eh, velocidad inicial es igual a la velocidad máxima por la concentración del sustrato dividido en K sub m más la concentración de sustrato. Y esto como tal se puede linealizar. ¿Cómo? A la menos uno. Entonces, esto lo va a quedar uno sobre velocidad inicial es igual a... No, pero eso lo vamos a hacer después. Ya. Junto a esto, de hecho, un modelo que es el modelo de crecimiento microbiano se conoce como el modelo de Monod, que básicamente es igual, no tiene mucha diferencia. Acá, nos dice, a partir de los siguientes datos de una reacción enzimática, determinar cuál es la manera que está actuando el inhibidor. Bueno, esto lo vamos a obviar un poco, ya que nosotros solamente queremos aplicar el primer modelo. No queremos ver si es que es competitivo, nada de eso. Determinar la K sub M para la enzima y K sub I, bueno, tampoco lo vamos a determinar para el complejo y la velocidad máxima, ¿ya? Y bueno, esto significa que estos datos tampoco los vamos a tomar. Entonces, ¿qué lo están dando? Primero que nada, vamos a analizar los datos. Tenemos la concentración que está en minimolar y lo están dando la concentración de sustrato. Después tenemos que lo están dando, acá sería la velocidad, en microgramo hora, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Bueno, sin inhibidor, que básicamente es lo que nosotros queríamos aplicar. Tenemos el modelo también, pero ese modelo no es lineal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a linealizar el modelo. Y esto, una vez linealizando el modelo de Michaelis-Menten, se conoce como el modelo de Lane-Burke. Entonces, velocidad, que depende de la concentración de sustrato, es igual a una velocidad máxima por la concentración de sustrato sobre K sub m más la concentración de sustrato. Vamos a la menos uno, entonces nos va a quedar uno sobre velocidad es igual a K sub m más la concentración de sustrato dividido en Vmax por la concentración de sustrato. Y bueno, aquí podemos separar, entonces nos va a quedar K sub m sobre Vmax por uno sobre la concentración de sustrato más, bueno, al otro separar la concentración de sustrato se los va y les va a quedar uno sobre Vmax. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Nos va a quedar uno sobre la velocidad
es igual a K sub m sobre B max por 1 sobre la concentración de sustrato más 1 sobre B max. Ya. Entonces, por consiguiente, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Linealizar también los datos. O sea, estos datos tendríamos que pasarlo a la forma 1 sobre la concentración de sustrato. O sea, sería un medio, un tercio, un cuarto, 1 sobre 10, 1 sobre 15. Eh, Aquí tenemos 1 sobre, bueno, esto es velocidad. Así que tendríamos 1 sobre velocidad. 1 sobre eso, 1 sobre eso, 1 sobre eso, 1 sobre eso y 1 sobre eso. ¿Ya? Entonces, mediante eso y con esto, podríamos tomar los datos y graficarlos. O sea, no graficarlos, sino usar la calculadora para determinarlos. Entonces, para eso, vamos a asumir lo siguiente, que esto lo da un modelo de la forma y es igual a m por x más n, donde ese sería x, ese sería m, ese sería n y ese sería el nuevo y, ¿ya? Mediante eso nosotros podemos hacer la linealización de los datos. Con esa linealización y el principio de mínimos cuadrados, finalmente nosotros vamos a obtener este modelo. Entonces, de acá nosotros podríamos decir que 1 sobre Vmax es igual a n, por consiguiente, velocidad máxima es igual a 1 sobre n. ¿Ya? Y lo mismo con el otro, que m es igual a k sub m sobre Vmax. Vmax ya lo obtenemos, entonces sería la pendiente por Vmax es igual a k sub m. Y ahora, ¿qué significa cada una de estas variables? Ya que estoy hablando tanto de ello, pero no he explicado en ningún momento qué significa Vmax, qué significa K sub m. Ya, la interpretación que tiene esto, si nosotros graficamos, por ejemplo, esto, tendríamos concentración de sustrato sobre velocidad. El modelo sería así. En ese caso, ahí tendríamos la velocidad máxima que tienen las enzimas. Porque bueno, las enzimas como tal las enzimas se van sobrecargando al punto de que van a estar haciendo el mismo trabajo de una manera constante, que esa va a ser la velocidad máxima. Y el K sub m, o constante de Michaelis, va a ser el punto tal que de sustrato donde alcance un medio de la velocidad máxima. ¿Ya? Esa es como la interpretación que tiene. Esto, bueno, describe las cinética de una enzima. ¿Ya? Entonces, vamos con una calculadora. Fíjense, ahí está la calculadora. Entonces vamos a apretar modo y vamos a poner número 2 que es modo estadístico. 2. Fíjense, tenemos 1 que nos dice 1 menos bar. 2 a más bx, o sea, un modelo lineal. 3 un modelo cuadrático. 4 modelo logarítmico. 5 modelo exponencial. 6 modelo exponencial, pero de este tipo. Voy a subir acá. Sería el modelo logarítmico, básicamente. ¿Ya? 7 tienen un modelo de potencia. Y 8 tienen un modelo de 1 partido en x. En este caso vamos a coger el modelo número 2. Si se fijan, acá tenemos los datos de x y de y. De x como tal, recordemos que era 1 sobre s. Así que tendríamos un medio, un tercio. Esto por supuesto que los va a aproximar, así que no están, bueno, un cuarto. ¿Por qué lo aproxima? Porque bueno, así funciona la calculadora. Igual un poco limitado. 1 sobre 10 y 1 sobre 15. Y ahora vamos a ingresar a los datos de y. Entonces tendríamos 1 sobre 139, que sería 1 sobre la velocidad. 1 sobre 179. 1 sobre 213. 1 sobre 313. 1 sobre 370. Y ahí tenemos todos los datos ingresados. Finalmente vamos a apretar AC y estadístico, o sea, número 1 que dice stat, y los dice 1, tipo, 2, datos. Si apretamos número 2 vamos a ver de nuevo esa tablita, con todos los datos que ingresamos. 3, edición de los datos. 4, sumatorias. 5, varianza. 6, mínimos y máximos.
o min-max, que sería este método, y 7 regresión. Se vamos a apretar, bueno, uno tipo, que nosotros pusimos un lineal. Vamos a apretar modo regresión. Y ahí tenemos los datos. Hoy se me olvidó cómo era la ecuación. Este me cambia las variables. Uno, ya, era a más bx. En este caso sería bx más a. Entonces, sí, estadístico, 7 regresión. Y vamos a apretar opción uno. A es igual a 2,107 por 10 a la menos 3. 2,107 por 10 a la menos 3. Después vamos a interpretar qué nos dice cada cosita. ¿Ya? B. Sí, estadístico. Sí, estadístico. Regresión. B. 2. 0,0102. 0,0102. Y ahora vamos a ver el R. 7. R. Sería número 3. 0,99, bueno, por 100. Y vamos a ver cuánto se ajusta el modelo. 99,93%. O sea, el modelo se ajustó un montón a esto. ¿Ya? Entonces, la velocidad máxima, ¿cómo lo determinamos? Sería 1 sobre Vmax es igual a n. Entonces, Vmax es igual a 1 sobre n. Por lo tanto, Vmax es 1 sobre n, que en este caso sería 1 sobre a. Así que 1 dividido, y ahora vamos a poner nuestro valor. Shift estadístico, 7 regresión, A, era este modelo. 474,54. Y lo mismo, sería la pendiente por B, que en este caso sería la pendiente, o sea, la pendiente por Vmax lo daría K sub M. La pendiente por Vmax. Entonces vamos a apretar S por la pendiente. Estadístico, regresión, y la pendiente en este caso estaría determinada por el valor B. Sería 4,87 aprox. Ahí vamos a corroborar 1 sobre A, debería darlo ese valor. 1 dividido en A. ¿Sí? Estadístico, 7 regresión, A. 4,74. Así está. Bien, perfecto. Entonces, bueno, tenemos la velocidad máxima igual. La velocidad máxima, recuerden que lo estaban dando en microgramos sobre hora. Y el caso M, ya lo tenemos también. Así que, bueno, eso más que nada